Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que, bueno, es una enfermedad que realmente ha tocado ya a decenas de familias nicaragüenses. Hablamos de la diabetes. Está con nosotros el doctor Javier Bravo, él es médico diabetólogo del Instituto de Medicina Especializada, a quien le damos la bienvenida, la cordial bienvenida, doctor. Nosotros agradecemos siempre esas informaciones que a diario nos está brindando en torno a tipos de enfermedades. Y hoy, lo decía en la introducción, vamos a hablar acerca de la diabetes. Vamos a recapitular un poco qué es y cómo afecta la diabetes a una, dos o tres personas y el resto, o mejor dicho, a la estadística que tenemos en nuestro país de personas con esta grave enfermedad. Sí, buenos días, ¿verdad? Primeramente, gracias a Dios por estar aquí otra vez, ¿verdad? La diabetes es una enfermedad que viene en ascenso, ya lo hablábamos anteriormente, aproximadamente son de 300 millones, y ya para el 2020 vamos a hacer aproximadamente unos 500 millones de pacientes diabéticos a nivel mundial, ¿verdad? Este se caracteriza por una insuficiencia del páncreas para producir la insulina. Ya algunos pacientes que nacen, algunos niños que nacen ya con diabetes por antecedentes familiares, eso ya se le puede diagnosticar como diabetes tipo 1. Ya la diabetes tipo 2 es aquella persona que la va adquiriendo a través de la edad, después de los 30, 40, 50 años como tal. Lo importante es que el páncreas esté produciendo insulina. Si ya no produce insulina del todo, entonces ese paciente tiene que ser insulino dependiente, ¿verdad? Si ya el páncreas produce por lo menos la mitad de insulina por las células beta, este paciente sería diabetes tipo 2 y podemos utilizar tratamiento farmacológico. Con respecto a la insulina, como se había mencionado, es una hormona que las producen las células beta, sí. Pero a medida que las células beta se van destruyendo por la misma intoxicación de las glucosas altas en el cuerpo, eso hace que vaya perdiendo su funcionalidad. Y es ahí donde el médico debe tomar la decisión de que a ese paciente se le introduzca o se le aplique insulina. Al igual que la enfermedad, existen tipos de insulina, ¿no? Sí, claro, la insulina la podemos clasificar en insulina rápida, es aquella que se aplica inmediatamente con el alimento. El paciente está ingiriendo su desayuno y ahí nomasito se aplica la insulina. Esa es la ultra rápida. La rápida es aquella que se puede aplicar media hora o una hora antes, sí, del alimento. La lenta es aquella que se puede aplicar por lo menos una hora o hora y media antes del alimento, y la ultralenta que se aplica una vez al día para un efecto de 24 horas. Todas esas tienen efectos distintos o pico máximo. Por ejemplo, la insulina ultra rápida se aplica en el momento del alimento, pero se elimina a las 2 horas o a la hora inmediatamente. Entonces sirve nada más para el bolo de comida en ese momento. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo se debe de almacenar la insulina? La insulina son frasquitos, ¿verdad? Que se deben mantener en la refrigeradora, en el área de la puerta, no se debe mantener en el área donde está el congelador, sí, porque se cristaliza y pierde su efecto. Entonces el paciente piensa de que se la está aplicando correctamente y a la misma vez no le va a hacer mucha función. La otra cosa es que la insulina, una vez que se saca de la refrigeradora, se mantiene por lo menos de 15 a 20 minutos fuera, se calienta un poco y se aplica. Porque si se aplica un poquito helada, esa puede causar mucho dolor en la área de las aplicaciones. Entonces es importante pues manejarla y saberla almacenar en ese sentido. Siempre ha existido en las personas que padecen de diabetes y los familiares de estos mismos el miedo o el mito a pasar de pastilla a inyección o viceversa, ¿no? Claro, es importante reconocer de que si el paciente necesita la insulina, hay que inducirlo, platicarle sobre la insulina, ver cuáles son sus efectos primarios, sus efectos secundarios, y así él que tome la decisión junto con el médico de la aplicación de la insulina. ¿Por qué? Porque muchos pacientes llevan 5, 6, 7 años estar con pastillas, y cuando uno les dice, mira, ahora usted va a pasar insulina, piensan de que eso ya es lo último, piensan que esa es la enfermedad terminal. Y no es así, sino que es una nueva etapa para que el paciente mejore aún más su condición, sí, en la que está descompensada. Para que la enfermedad sea tratada. Exactamente. Ahora, es importante de que una vez que nosotros le digamos al paciente, bueno, va a utilizar insulina, ¿cómo se la va a aplicar? ¿Cuánto es la dosis que va a tener? ¿Cuáles son los controles del azúcar que debe tener? Y así ir dosificando la insulina, porque no solo es que le vamos a decir al paciente, se le aplique en la mañana y en la tarde tantas cantidades,
y ya va a quedar y se va, sino que hay que estarle dando seguimiento. Vamos a explicar exactamente eso, pero antes vamos a recibir una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. Hola, buenos días. Lo escuchamos, adelante. Mira, yo tenía una consulta. Yo tengo un sobrinito que desde que él nació hipoglicémico. El médico dijo que él era diabético de nacimiento. Resulta que cada que él se enferma, cuando nos se lleva a la clínica provisional donde él está asegurado, él siempre tiene los niveles de azúcar altos. Sí. Y en mi caso, a mí me dijeron que era prediabético cuando yo tenía 19 años. Pero yo, soy una persona que se enferma bastante y cuando voy a la clínica y siempre me hacen exámenes, igual siempre me salen los niveles de azúcar altos. Sí. ¿Cuántos años tiene su sobrinito? 4 añitos. 4 añitos. 4 años. ¿Y él cuántos años ¿Usted tiene? cuántos años tiene? Yo tengo 23 años tengo yo. 23 años. Hoy en día, claro, hoy en día se está ocupando el término prediabético, aquellos valores que se han encontrado entre 100 y 126. Sí. ¿Ves? Pero es importante, es importante interrogar al paciente para saber por qué es que tiene esos niveles de azúcar. Hacer una buena historia clínica para determinar si su mamá, su papá tienen diabetes o si tuvieron diabetes gestacional o diabetes durante el embarazo, como puede ser lo del niño. Podemos ver si el niño ingiere mucha golosina, muchos alimentos dulces y determinar si eso le está originando los niveles altos de glucosa en el niño. Entonces es importante más que todo historiarlo, hacerle su examen de laboratorio, no solo el examen de glucosa en ayuna. Podemos decir, usted es prediabético, hay que hacerle la prueba de tolerancia también, que eso nos ayuda aún más si está padeciendo o no de problemas de diabetes, ¿entiendes? Entonces es importante pues de que el paciente se debe chequear. En el caso de ellos hay que darle seguimiento. Algunas veces, como te decía anteriormente, ver al paciente, darle su medicamento o indicarle lo que tiene que hacer, sino que hay que estar pendiente, es decir, o el paciente tiene que estar regresando por lo menos 1 o 2 veces a la semana pues para darle seguimiento. Hemos recibido mensajes de texto y ellos quieren que hagamos ahínco en torno a la genética, ¿no? Si mi papá o mi abuelo padeció de diabetes, yo corro el riesgo de padecerlo. Para explicar nuevamente sí, ese término. Es importante, lo genético tiene que ver en esto de la diabetes, porque realmente cuando el paciente, el papá o la mamá o los abuelos tienen diabetes, el pacientito o la persona como tal ya lleva más o menos un 50% de adelantado de padecer de diabetes. Sí. Siempre y cuando el paciente se controle con los hábitos alimenticios, con el ejercicio, ¿verdad? Con el desvelo, con el estrés. Todo eso ayudan a desencadenar más la diabetes. Tenemos una nueva consulta a través de nuestra línea. Adelante, muy buenos días. Aló, buenos días. Soy de Teustepe, en el departamento de Huaco, y tengo un niño que tiene 14 años. Sí. Pero nosotros nos habíamos trasladado para otra comarca, pues, y entonces por eso yo no lo podía llevar a la mascota. Y tenemos casi 2 años de no ir. Y fíjese que ahora está presentando bajones de azúcar. ¿Está presentando? Bajones de azúcar. ¿Desde hace cuánto está presentando los referidos bajones de azúcar? Hace como 6 meses. Hace como 6 meses. ¿Está con tratamiento? ¿Tiene tratamiento de insulina? Sí, él se pone insulina, se pone 22 unidades por la mañana de NPH más 4 de regular. Y por la tarde se pone 12 más 2. Ok. Muy bien. ¿Su planteamiento? Vea, ahí lo más importante es determinar. Primero que está con 2 tipos de insulina, como habíamos dicho al inicio. Una insulina lenta y una insulina rápida. Eso sirven, la insulina rápida para el bolo de alimentos en el momento, y la lenta funciona para que tenga un efecto de 12 horas. En el niño hay que valorarlo porque ahí hay que ver el grado de alimentos que debe tener. Porque algunas veces los bajones de azúcar o es porque la dosificación de la insulina la tiene muy alta con respecto a lo que está ingiriendo, o realmente no está ingiriendo mucho y tiene la misma cantidad de insulina. Entonces en él lo que hay que hacer es nada más disminuirle la dosis de la insulina de 2 unidades por día para ir determinando cuánto tienen los niveles de glucosa. Es decir, que si un niño tiene, por ejemplo, como me estaba diciendo, unas cantidades de insulinas en la noche y en la mañana está presentando bajos niveles de glucosa, entonces eso hace de que se disminuyan 2 unidades o 3 unidades en la noche para que en la mañana salga un valor más cercano a lo normal. Y así sucesivamente hasta ir encontrando el valor más adecuado.
Y es exactamente ahí, desde ese punto de partida, la importancia, ¿no?, de medicarse constantemente, de no apartar o dejar o ver como menos a esta enfermedad que puede resultar mortal, ¿no? Exactamente, porque algunas veces la hipoglicemia como tal puede el paciente inclusive hasta perder la conciencia. Puede ser que esté dormido y realmente esté inconsciente por los altos, por los bajos niveles de glucosa. Entonces es importante que estar pendiente más que todo de los niños. El adulto puede controlarse por sí solo, puede buscar atención. En el niño no, en el niño como no maneja mucho la enfermedad, ¿verdad? Entonces el niño hay que tener mucho más cuidado. Vamos a recibir una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Cuál es su consulta? Un buenos días para el doctor. Yo soy una persona de 68 años. Yo me he hecho de examen de glucosa. Yo quería saber qué tipo de examen voy a hacer para ver si tengo azúcar o no tengo azúcar, o qué tipo de azúcar es la que tengo. A ver si me explica, por favor. ¿Cuántos años tiene? 68. 78. Sí, de 68. Ok. 68. De hecho, se mencionaba que ya mayores de 30 años, todo paciente mayor de 30 años y ya se le debe dar el diagnóstico de diabetes, es diabetes tipo 2. Ya la diabetes tipo 1 ya viene desde chiquito, desde el nacimiento. En el caso de él, pues sería un diabético tipo 2 si se llegara a concretar el diagnóstico. Sí. Los exámenes que se tendría que hacer es la prueba de tolerancia oral a la glucosa en ayuna y la hemoglobina A1C, que es otro tipo de exámenes que se valora si el paciente ha tenido descompensación del azúcar en los últimos 3 meses. Perfecto. Como todo fármaco sabemos que existen efectos secundarios. ¿Cuáles serían estos efectos secundarios y el mito, ¿no?, que hay en torno a esto? Sí, en el caso de la insulina, el único efecto que puede provocar es la hipoglicemia, que es bajar los niveles de glucosa al rango menos de 70. El paciente puede sentir sudoración, dolor de cabeza, somnolencia. Es el único efecto secundario que puede tener. Y lo otro es que hay algunos pacientes, pero es raro, que puedan presentar reacción alérgica al tipo de insulina. ¿Ya? ¿Cuál sería exactamente esa reacción? Por ejemplo, yo tengo una paciente que no puede utilizar insulina NPH, sí, que es la insulina lenta. ¿Por qué? Porque le da rash en la piel. Alergia, sí. Sin embargo, la Lantus, que es un tipo de insulina lenta o ultralenta, esa sí la puede utilizar. Entonces, en ese tipo de pacientes es lo único que puede evitarse la insulina, pero que tengan otro efecto secundario como la pastilla, que puede provocar efectos estomacales, dolor de cabeza, y eso no lo provoca como tal. También es importante mencionar que la alimentación juega un papel muy importante de mano, ¿no?, a lo que es el tratamiento de la diabetes. Claro, porque la alimentación la podemos nosotros dividir en lo que son los carbohidratos, las grasas y los azúcares como tal. Entonces, un paciente que ingiera altos contenidos de carbohidratos y azúcares, obviamente los niveles de glucosa van a subir. Entonces, los niveles de insulina los tenemos que elevar para contrarrestar ese efecto. Sin embargo, si solo ingiere lo que son vegetales, cosas verdes, legumbres, verduras, entonces los niveles de insulina los vamos a tener que bajar porque no está ingiriendo grandes cantidades de alimentos que pueden ocasionar, ¿verdad?, el aumento de glucosa. Entonces, aquí es importante evaluar al paciente tanto en la alimentación con los niveles de insulina para evitar que haga ya sea el efecto de hipoglicemia, que se bajan los niveles, o el efecto de hiperglicemia, que se suben los niveles, pues, como tal. Ya para ir culminando, doctor, las recomendaciones para ese amigo televidente que tiene un familiar o que él mismo está padeciendo de diabetes. Una de las cosas importantes que les digo a los pacientes, ¿verdad?, y que les recomiendo es que si están con tratamiento de vía oral y el médico les dice que tienen que utilizar insulina, es porque realmente lo necesita. Lo necesita pues para que tenga una vida más saludable y que se controle aún mejor y evitar complicaciones a largo plazo, como las que habíamos hablado, las neuropatías diabéticas y lo que es el pie diabético, la insuficiencia renal. Lo segundo sería es que siempre estén al tanto, ¿verdad?, de los efectos secundarios, tanto de la baja de azúcar como los altos niveles de azúcar. Y lo tercero, pues que no le tengan miedo al uso de la insulina, que la insulina no hace absolutamente daño, ni daña los ojos, ni daña los riñones, ni daña nada. Simplemente es un tratamiento igual que los demás. Sí. Va a ayudar más que todo, ¿no?, al estado de salud de ese paciente. Exactamente, y es mucho mejor para mí un paciente que se diagnostica con diabetes debe utilizar insulina de antemano antes que los medicamentos.
Finalicemos con su contacto y dónde lo podemos encontrar. Sí, yo me encuentro ubicado en el Instituto Médico Especializado de la Plaza del Sol, una cuadra al sur, media abajo. Los teléfonos ahí, el convencional W78-4566. Perfecto. Agradecemos al doctor Javier. Muchísimas gracias por estar con nosotros.